El tema de esta ocasión es uno que personalmente me molesta bastante. Es una de esas cosas que entre más las pienso, más disgusto me da, posiblemente por la naturaleza detrás de su origen o el impacto que pueden ocasionar en la población. Es probable que a más de uno le haya pasado que mientras navega en internet, se han topado con noticias o información del estilo: la NASA anuncia 3 días de oscuridad por culpa de un eclipse de proporciones bíblicas. El dióxido de cloro como tratamiento contra el COVID, la malaria, el SIDA y más. La NASA tiene en sus oficinas un cartel de una abeja, en el cual dicen que no pueden volar debido a su físico y la aerodinámica, pero aún así logran hacerlo. O cientos de posts de niños creando 1001 cosas con basura, ya sean esculturas, juguetes, sus papás, etc. Vamos, imágenes y noticias chorra que pueden ser más o menos peligrosas. Mientras lo de la abeja son pajas de autoayuda y motivación personal, lo del dióxido de cloro se ha cobrado un buen número de vidas, y no fue algo exclusivo de la época del COVID. No es sorpresa para nadie que Internet sea una de las mayores fuentes de información para las personas en la actualidad. Desde la fecha de un evento importante, alguna receta de cocina, saber el clima o cientos de cosas que pueden ser más o menos relevantes. Pese a esto, no significa que los usuarios de Internet tengan la dedicación requerida para realizar correctamente este tipo de búsquedas. Por un lado, por el declive lento pero constante en la última década de usuarios lectores en general. En México, el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI, reveló que de 2015 a 2024, la población alfabetizada de 18 años y más que consume libros, periódicos, revistas, páginas de internet, foros, blogs o historietas, se redujo de un 84.2% a un 69.6%. representando una caída del 14.6%. También tenemos la pérdida de la retención de la atención de los usuarios en plataformas como Instagram, TikTok o YouTube con su sección de YouTube Shorts. La Universidad de Oxford, en su sitio web oficial Oxford Blue, informó que en 2023 el 50% de encuestados por la plataforma TikTok perciben con estrés los videos de más de un minuto de duración. Vamos, que si quisiera subir contenido a TikTok, debería dedicarme a desmentir otros TikToks o lanzar datos al azar de algún tema si es que no quiero caer en tácticas cuestionables como ponerte un gameplay de Subway Surfers o un episodio de Padre de Familia de fondo para que mantengas tu atención. Pero ese tema será para otra ocasión. La dura realidad es que entre más y más pasa el tiempo, la gente cada vez está menos dispuesta a emplear su tiempo y atención en una misma tarea que requiera un mínimo de concentración. Mientras hace unos 10, 15 o 20 años, las personas aún estaban relativamente dispuestas a leer por unos 3 a 5 minutos, ver un video de 8 a 10 minutos, o simplemente no se la pasaban scrolleando con el cerebro en piloto automático. En la actualidad, el usuario no solo debe lidiar con los estímulos externos de su vida diaria, también debe lidiar con lo traicionero que pueden ser los estímulos de las plataformas para secuestrar su atención. Y las batallas de resistencia de este estilo normalmente acaban en una derrota para el consumidor o el usuario. Dentro de una sociedad hiperconsumista, donde manda la inmediatez de los contenidos y donde las tendencias, noticias e información fácil llegan y fácil se van, encontramos la zona de cultivo idónea para la gestación de una de las problemáticas modernas de entornos digitales. Problema que incluso la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, en 2023, alzó la voz sobre esta problemática, que afecta a prácticamente el 100% de los usuarios en Internet y medios digitales: la desinformación. Se puede definir a la desinformación como todo dato, hecho, noticia o comunicación que dentro de su narrativa haya presente alguna clase de falsedad u omisión que genere un mensaje engañoso, distorsionado o sesgado. Se puede clasificar en dos bloques principales según su naturaleza: la misinformation, que se puede traducir como información falsa o inexacta, se refiere a la información errónea sobre los hechos, ya sea por ausencia de un marco contextual, exactitud en sus datos o desconocimiento, que no tiene un origen malintencionado. Ejemplo de esto puede ser el mito de las zanahorias, como un alimento para mejorar la vista, o que la cebolla puede evitar resfriados si se coloca en una habitación antes de dormir. Son cosas que no tienen realmente una intención de engañar, de mentir o de dañar a la persona. Simplemente suelen ser
por falta de información exacta del tema o distorsión del mismo, pero sin buscar dañar al usuario o desprestigiar a alguien. Del otro lado tenemos la disinformation, que se puede traducir principalmente como la desinformación. En este caso es toda la información falsa que pretende engañar deliberadamente al usuario, tergiversando la información intencionalmente para que pueda desprestigiar a alguien, incitar al odio o al pánico, y con ello dañar a quienes la reciben. En nuestra actualidad, la información falsa abunda a niveles en los que pocas veces nos ponemos a pensar, fluctuando en el tiempo en base a los temas que estén en tendencia y que puedan generar una gran repercusión con su viralidad. Por ejemplo, durante una encuesta realizada en 2020 por la Universidad Nacional Autónoma de México, señaló que el 90% de los encuestados recibieron noticias falsas sobre el COVID-19 por medio de WhatsApp, mientras que el 88% recibió este tipo de noticias a través de Facebook. También tenemos los conflictos ruso-ucraniano, originado en 2020, o el presentado en la Franja de Gaza, surgido en 2023, donde, dejando de lado la propaganda y noticias esparcidas por cada bando para beneficiar su postura ante la comunidad internacional, era normal encontrar videos, fotos y noticias de otros sucesos en medio de los metrajes correspondientes a estos casos, lo cual habla bastante mal de la seriedad de estos tipos de noticieros también. Y quizás en estos casos en específico sea claro los problemas, el cómo este tipo de información puede engañar a las personas y hacerle apoyar a un bando u otro sin tener realmente un contexto de las cosas, influenciando en su percepción política, que es donde más ocupa este tipo de desinformación. O en el caso de la salud, donde claramente si te mienten puede haber una consecuencia tangible que pueda costar la vida de alguien. Pero si dejamos de lado estos ejemplos donde son evidentes los problemas que puede traer consigo la desinformación, como conflicto de intereses, propaganda, daños a la salud, la integridad física de los individuos o emocional, ¿qué tendría de malo que por desconocimiento alguien comparta la historia de la NASA y las abejas que supuestamente no deberían de poder volar, trucos psicológicos de ferias sacados de TikTok o una cita errónea de Albert Einstein? Existe algo llamado predisposición, que podríamos explicar como la capacidad de un individuo de estar abierto a ciertas ideas, acciones, comentarios o sucesos antes de que estos ocurran. Es la facultad que tenemos de disponer anticipadamente a un fin determinado. Si una persona es altruista, estará predispuesta a ayudar a alguien que encuentre en su camino. Si a una persona le gustan los shooters, estará predispuesto a comprar el mismo juego con otro subtítulo cada año. O si alguien juega gachas, estará predispuesto a perder su casa en el casino dentro de 5 años. ¿Se entiende el punto? ¿No? Bien, ayuda. Este tipo de predisposición también sucede en Internet y la información. Cuando un individuo consume contenido sin cuestionar, corroborar o contrastar datos simples como si realmente habrá 3 días de oscuridad, si realmente la NASA tiene una foto de una abeja colgada en la pared, o si de verdad Albert Einstein dijo GG Easy, tu mamá en bici, serán personas predispuestas a aceptar, compartir y defender información falsa como auténtica. Y no es solo que siga creyendo fácilmente tonterías como que por tener la mano en el pecho al dormir tendrás pesadillas. El verdadero problema de estos datos, curiosidades, noticias o historias falsas pueden ser el escalón para algo más complejo, elaborado y arriesgado. Una creencia de la ley de la atracción puede derivar en mayores matices de supuestos pensamientos mágicos, vibras o ideas que pueden llegar a la autosugestión o pensamiento sectario incluso. No me refiero a que vengan los magios y te vayan a convencer de unirte a su secta. Lo que trato de decir es que la ceguera y la vagancia ante la información que consumimos puede aislarnos del pensamiento crítico, tomando por buenas ideas o información que tienen la intención de dañar a otro sector de la población, como pasa todo el tiempo con la propaganda política. Y la cosa no queda ahí. Mientras uno se sigue exponiendo a estos contenidos, se vuelve más complicado diferenciar la información real de la falsa. No necesariamente porque sean súper rebuscadas, que sea complicado encontrar información en favor o en contra de lo que se dice, sino que el consumidor lentamente se va agotando. La mente no da para estar investigando y leyendo todo el tiempo de todo tipo de cosas. Y si estuvieras haciendo eso a cada rato, posiblemente terminarías prefiriendo seguir en TikTok y quedarte scrolleando en tu feed indefinidamente hasta que te quedes dormido.
De hecho, en 2024 se hizo popular el término brain rot, que se podría traducir a algo como cerebro podrido o cerebro frito, que tal vez sea una expresión más cercana en español. Se refiere al estado que induce el consumo de internet de forma descontrolada y sin criterio, donde tantos estímulos, tanta información, tanto flujo de dopamina, de pequeños gustos y otro montón de estímulos terminan agotando el cerebro y hacen que no actúe de forma racional. No quiero profundizar ahora en esto, porque quisiera dedicar un video entero a cómo TikTok y otras redes sociales son la mayor muestra de esta crisis del razonamiento y consumo irresponsable de internet, pero sí quisiera fijar la atención en cómo las propias redes promueven este mundo donde la posverdad se antepone a lo demás junto al entretenimiento para monetizar al consumidor. En plataformas de consumo rápido como TikTok, los Reels de Instagram o los Shorts de YouTube, existe cierta necesidad por simplificar los contenidos para un formato que tiene poco tiempo entre un video y otro, en el que se castiga al que se sale del esquema y se visibiliza al que logra abusar de las reglas del juego. Los contenidos que podríamos considerar como buenos, veraces y útiles se ven limitados por un formato que corta drásticamente cuánto pueden abordar del tema, haciendo que muchas veces la información presentada sea principalmente de curiosidades rápidas de un tema en cuestión, refutar un video de otro usuario, compartir una opinión o una reflexión rápida de un análisis, o hacer promoción de la versión extendida del tema, algo que pasa de hecho principalmente en YouTube. Y con estos contenidos realmente no hay ningún problema, son individuos que se toman en serio lo que hacen y tienen el tiempo y dedicación para asegurarse de transmitir un mensaje libre de desinformación o que por la naturaleza del mismo solamente es entretenimiento que podríamos considerar sano y disfrutable, como pasa con los artistas o animadores independientes. Sin embargo, el problema se encuentra en los contenidos creados en una intención más allá de la viralidad, donde se busca el escándalo y la controversia, que, por cómo funcionan las plataformas, terminan generando muchas vistas por la fuerte interacción que reciben este tipo de contenidos. Y este tipo de medios y creadores son los que permiten a la desinformación diversificarse y afianzarse en un público que los defienda, dificultando en gran medida el diálogo y combatir este tipo de información dañina sin fundamento o bases sólidas. ¿Alguna vez se han preguntado por qué es tan complicado dialogar con ciertas personas cuando se tratan de cosas como teorías conspirativas, noticias de política o corregir un comentario impreciso, incompleto o directamente falso? Esto se debe a muchos factores, pero podríamos establecer 3 que condicionan en gran medida la capacidad de dialogar y de cambiar de opinión a los individuos. El primero que tiene lugar es el sesgo de la primera impresión. Como su nombre indica, se refiere a la incapacidad de un individuo por poder ver un tema, objeto o situación con una mentalidad abierta, flexible y crítica, debido a la impresión inicial que uno recibe. En el caso de la información, se refiere a que la primera noticia que recibas de un tema te hará susceptible a no querer cambiar de opinión por ser justamente la primera que te llegó. Si alguien que desconoce cómo funcionan las vacunas recibe la noticia de que hay personas que fallecieron por recibir una vacuna, hará que se quiera alejar de las mismas, percibiendo las vacunas como algo negativo o peligroso, cuando no conoce en profundidad lo que hay detrás de este tema e incluso de si las noticias son reales o no. Por no mencionar que también puede haber un amarillismo presente en las noticias, que son justamente la forma en la que estas falsas noticias se afianzan con mayor forma al espectador, por lo fuerte que llegan a ser. Este sesgo va de la mano con el de la confirmación, que se refiere a la búsqueda, ya sea consciente o no, de información que confirme la idea que ya tienes antes de realizar la investigación. Algo que ocurre principalmente en ámbitos como la política, la salud o alguna especie de fanatismo o conspiración. Te hará rechazar de forma inflexible la información que pueda desmentir tus creencias, mientras apoyarás aquella que la reafirma, incluso si no hay un fundamento sólido detrás de ella. Este sesgo es el que vemos con mayor frecuencia, donde lo que dice la información pasa a ser secundario y solo importa si apoya la postura A o la contrapostura B, dejando de lado esas escalas de grises, por no ser dogmáticas. Por último, tenemos el efecto Dunning-Kruger, el cual nos habla de que los individuos con menos conocimientos y capacidades en cuestión sobreestiman sus habilidades a causa de la falta de conocimiento.
donde el no saber lo que no se sabe provoca que se crea experto en el área en cuestión, mientras que el individuo con conocimiento y habilidad subestima sus capacidades a causa de sus nociones del tema, dando mayor peso a lo que justamente él sabe que no conoce, y minimiza su autopercepción. Una persona desinformada, ignorante y que sobreestima sus conocimientos terminará desinformando, actuando con confianza ante su propia estupidez, y negando o atacando a quienes se pongan a contraargumentar sus afirmaciones. La desinformación no es solamente peligrosa por dejar ideas erróneas, discursos de odio, o ser la puerta para caer en ciberestafas, robo de datos, o hacer más propensos a los individuos al engaño. El mayor riesgo de la desinformación es la mezcla que puede generar la ignorancia de los individuos en su arrogancia y que crea una masa de personas que ciegamente optan por seguir una ideología. Lo peor de la desinformación es crear estúpidos que creen ser inteligentes. Con esto dicho, ¿hay algo que podamos hacer? Es bastante complicado para el usuario lidiar con la desinformación, pues es algo que existe desde que el ser humano es capaz de comunicarse. La desinformación no va a desaparecer, por lo que, como consumidor, solo podemos ser responsables sobre los contenidos que consumimos y así ser capaces de distinguir lo verídico de la falsedad. Primero que nada, por favor, hay que leer. No podemos quedarnos con el encabezado de una publicación o una noticia. Tienden a exagerar un apartado de la información para difundirla por medio de clickbait o ragebaiting. En segundo lugar, es bueno buscar la información en inglés. Muchas veces, para desgracia de cosas como el periodismo digital en español, las notas son sacadas de medios de habla inglesa y traducidas con Google, así que poca corroboración hay realmente de los hechos, y tendrías que buscar tú la fuente original en cuestión. Si incluye una imagen, puedes usar la función de búsqueda de imágenes de Google. Muchas veces los bulos repiten la misma imagen y redacción, porque no hay fuentes y solo se copian los unos de los otros. Ten en cuenta la seriedad del medio. En el caso de redes sociales es más complicado determinar la fiabilidad de la información, al ser individuos en la mayoría de casos, teniendo que comprobar cada caso en específico y la credibilidad de quien está detrás del monitor. Para medios de prensa y portales web existen múltiples escalas según los tópicos que tocan, y siempre hay varias páginas confiables que hacen recopilaciones justamente de otras páginas para poder checar la veracidad de sus publicaciones. Los medios que promueven la desinformación y sus redacciones comparten ciertos aspectos con la finalidad de promover la viralidad de sus contenidos, en sacrificio del rigor periodístico y el compromiso social que debe tener un medio de comunicación independientemente de su público y pretensiones. En muchas ocasiones, la información falsa busca provocarnos emociones fuertes para que sintamos el impulso de compartirla, debatirla o confrontarla, sin pensar demasiado en lo que hay detrás de ella. La desinformación utiliza un tipo de vocabulario para apelar a la desconfianza que sienten las personas del gobierno, el oficialismo o los científicos. También utilizan nombres, imágenes o logos de personas u organizaciones con autoridad y prestigio, pero sin dar realmente una base sólida de dónde sacan esta información. Desafortunadamente, en los tiempos que corren, lo mejor es ir con una mente crítica que cuestione la información que recibe, dudando de cada elemento hasta poder responder todas las preguntas que surjan. La mejor forma de empezar a identificar desinformación es sabiendo que cualquier cosa podría ser mentira. No digo que tengas que tener paranoia, me refiero a que tienes que tener un criterio para lo que escuchas, pues solamente de este modo, con usuarios más críticos, podremos reducir en gran medida la viralidad de esta falsa información. Con todo esto, quizás ya tengan el panorama más amplio de la desinformación. La verdad es algo que puede dar aún para más, pero tampoco me quiero extender más de lo que ya hice, y las ideas centrales están ahí. Sé que el video llegó más tarde de lo usual, pero he estado ocupado estos días, además de tener que rehacer algunas partes de mi investigación para traer nueva información. Aún tengo más videos en mente, tanto del formato de reflexión de películas y juegos, como las pequeñas investigaciones y presentaciones de los problemas de nuestros entornos, ya sea digital o tal vez en un futuro el físico. No daré más detalles de momento, pero solo puedo comentar que irá de la mano con el tema de hoy, y posiblemente conforme pase el tiempo se vayan desarrollando aún más. Pero bueno, sin más que decir, yo soy Melogic, y no hay peor ignorante que el que cree saberlo todo.